a todos a este lugar de estudio. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios y estamos en el capítulo 11 y la semana pasada quedamos en responder una pregunta, ¿verdad? Yo les puse una tarea. Yo no sé cuántos la habrán hecho, cuántos habrán estudiado sobre ese tema. ¿Sobre qué era la tarea que les puse? Sobre las ofrendas. Era una pregunta, ¿verdad? La pregunta era, ¿las ofrendas son voluntarias o obligatorias? Bueno, es la pregunta que vamos a responder hoy con la ayuda del Señor. Amén. Esta pregunta vino porque hace unas semanas alguien me preguntó, no alguien me preguntó, sino que alguien me discutió, un hermano por las redes sociales me discutió de que no hay que hablar de obligación en cuanto a la ofrenda, porque decía que es exactamente igual que si estuviésemos engañando y robando con el diezmo. ¿Qué creen? ¿Es así? ¿Es la ofrenda como el diezmo o hay diferencia? ¿Qué es la ofrenda? ¿Obligatoria o voluntaria? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Son todas las ofrendas que se ven en la Biblia iguales? Bueno, pues este es el tema, esta es la cuestión que vamos a responder, aunque antes hay que responder a otra cuestión igual de importante o quizás más. Me refiero ¿en base a qué vamos a responder la pregunta? La vamos a responder en base a las tradiciones. La vamos a responder en base a lo que nos han enseñado. La vamos a responder. ¿En qué nos vamos a basar para decidir si la ofrenda es voluntaria o es obligatoria? En la Escritura. Bueno, gracias a Dios contamos con la palabra, ¿verdad? Ella es la única base autorizada de fe, o sea, en materia de fe, la Biblia. ¿Sí o no? ¿Puede fundamentarse una doctrina sobre la opinión de alguien? Sí, poder puede, pero no se debe, ¿verdad? Porque las opiniones humanas, cada cual tiene la suya. Y uno dice, yo pienso, y el otro dice, pues yo creo. El otro dice, a mí me parece. Y cada uno tiene una opinión diferente. En base a las opiniones no es lógico establecer una doctrina. Para asegurarnos de la verdad, debemos consultar las Sagradas Escrituras. ¿Puede fundamentarse una doctrina cristiana sobre la tradición de los ancianos? ¿Sobre las tradiciones? Uy, ¿han dudado? ¿Sí o no? Sean valientes. Esto es un estudio, no es un sermón, así que pueden participar. ¿Se puede basar una doctrina cristiana en base a las tradiciones? No. De hecho, si nosotros conocemos la palabra de Dios, el Evangelio, sabemos que en Marcos capítulo 7, Jesús batalló contra los sacerdotes de su tiempo, justamente, vamos a verlo, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, a partir del versículo 1, fíjense lo que dice la Escritura. Se juntaron, versículo 1 del capítulo 7, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es decir, los judíos antes de comer
pasaba alguien con una palanganita y una jarrita de agua y con una toalla aquí en el brazo, y entonces uno hacía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces hacían así y ponían los dedos debajo del agua y después se secaban con la toalla. Si no hacían eso, no comían. Entonces dice, y volviendo de la plaza, versículo 4, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas, escuchen bien, otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, tenéis razón, es que mis discípulos son unos sinvergüenzas. ¿Dijo eso el Señor Jesús? No, dijo, hipócrita. ¿A quién le dijo esto Jesús? A los fariseos y a los escribas. Los fariseos era la secta, el grupo más radical, más ultraortodoxo que había en la época de Jesús. ¿Habéis visto los judíos ahora que llevan los tirabuzones y ese gorrito negro y visten todos de negro? Pues en aquella época los fariseos eran así, eran los que más estrictos. Entonces, y los escribas eran los maestros del pueblo, los que enseñaban la ley al pueblo de Israel. Y Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando, escuchen bien, el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ustedes se dan cuenta como Jesús les está diciendo que la vida cristiana no puede estar basada en las tradiciones de hombres. Debe estar basada en los mandamientos de Dios. Pero los hombres a lo largo de la historia han dejado los mandamientos de Dios, como dice ahí, versículo 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Yo cuando veía en esta semana, los reportajes del Rocío, ¿verdad? Esa romería que hay de mi tierra, ¿no? 23 caballos muertos después del Rocío, eso no sale en televisión. Reventados las criaturas. Pero bueno, cuando se ve un año, yo recuerdo que veía un reportaje sobre el Rocío y el arzobispo de Sevilla, que hoy es cardenal, Monseñor Amigo, decía en televisión, alguien lo había cogido encima, no sé cómo le llamáis vosotros, le había cogido a cuesta, lo había levantado y ese curita estaba con un micrófono diciendo para toda la población que estaba allí reunida, esto es una manifestación de la fe popular del pueblo. ¿Qué hubiera dicho Jesús en ese momento? Hipócritas, invalidáis, dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? No te harás imagen ni ninguna cosa que se le parezca de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Sin embargo, ellos han dejado la tradición, o sea, han dejado los mandamientos de Dios y se aferran a las tradiciones de los ancianos. Es que siempre ha habido imágenes en la iglesia. No es verdad. Había una época en la que los cristianos jamás tuvieron imágenes, porque los verdaderos cristianos jamás fueron idólatras, jamás. Sabían que había que adorar a Dios solo, ¿verdad? Por tanto, la tradición de los hombres no es un buen fundamento
para decidir si algo es verdad o no lo es en relación a la fe cristiana. Tenemos que ir a la Biblia. La Biblia es la única fuente autorizada en materia de fe, por lo que las doctrinas, al menos las cristianas, no deben basarse ni en las opiniones de los hombres, ni en las tradiciones de los ancianos, sino, aunque siempre se haya enseñado lo mismo, sino en la palabra de Dios. Yo les pongo un ejemplo. Vaya, me permiten. A mí me habían enseñado eso, que yo para hablar con Dios tenía que ir a la iglesia y ponerme delante de la imagen y hablarle a esa imagen. Cuando yo conocí las Sagradas Escrituras, descubrí el mandamiento de Dios de que no debemos tener imágenes. Me di cuenta de que lo que me habían dicho no era verdad, porque aquella imagen que tenía ojos no me podía ver, y aun teniendo oídos no me podía oír. Cuando yo me convertí en cristiano, siempre me habían enseñado que para tomar la comunión debía estar bautizado, y que alguien que no esté bautizado no puede tomar la comunión. Cuando después estudié más profundamente la Escritura, me di cuenta de que eso es una tradición de los hombres, pero que no tiene fundamento bíblico. No es un mandamiento de Dios. Es una tradición evangélica, porque los evangélicos también tienen sus tradiciones, ¿o no? ¿Alguien me puede decir alguna? Aparte de la que yo he citado. Si no estás bautizado no puedes ser miembro de la iglesia. Eso no está en la Biblia. También me enseñaron que las mujeres no podían hablar en la iglesia. Me enseñaron eso. Claro que cuando desconocí las Escrituras y las estudié a fondo, me di cuenta de que eso era una norma social, una norma cultural, pero no era un mandamiento de Dios. Porque la Biblia contiene no solo la doctrina cristiana. En la Biblia vemos las tradiciones también de los ancianos, acabamos de leerlas. Y vemos muchas cosas que son culturales de aquella época, pero que nada tienen que ver con nosotros hoy. Entonces hay que, el buen intérprete, ¿qué tiene que hacer para saber si algo es correcto o no es correcto? Debe estudiar, debe investigar. A mí me enseñaron que yo tenía que hacer todo lo que estaba en la Biblia. Claro, hasta que descubrí que Caín mató a Abel. ¿Significa eso que yo tenía que matar a mi hermano? No, no todo lo que está en la Biblia hay que hacerlo. Uno tiene que saber discernir la verdad de lo que no lo es. Y a veces el problema con la fe es que se usan medias verdades. Y una media verdad que es una completa mentira. También descubrí, por ejemplo, que Abraham se acostó con su criada. ¿Significa eso que nosotros tenemos que hacer lo mismo? Entonces, ¿por qué dicen que porque Abraham diezmó, nosotros tenemos que diezmar? Si Abraham diezmó y él era antes de la ley, el diezmo es antes que la ley, entonces si Abraham diezmó y él es el padre de la fe, nosotros tenemos que diezmar. Ay, un momento, Abraham se acostó con su criada y Abraham es antes de la ley. Si Abraham se acostó con su criada, ¿quiere decir que nosotros tenemos que acostarnos con la nuestra? No, oiga, no. ¿Ustedes se dan cuenta de que a veces se interpreta la Escritura de una manera infantil? ¿Verdad? Hay que prestar más atención, hay que estudiar más. ¿Sí o no? Están ahí tan calladitos.
Sabemos que el diezmo hoy no es para nosotros, como tampoco lo es la poligamia, ¿verdad? Hay cosas que están en la Biblia. Es que el diezmo está en la Biblia. Sí, la poligamia también. Pero eso no significa que yo tenga que ser polígamo, porque esté en la Biblia. Significa simplemente que tengo que estudiar más a fondo para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es un verdadero mandamiento de Dios y qué no es un mandamiento de Dios. Debemos analizar la palabra de Dios. Por eso hacemos bien cada jueves en venir y escudriñar, profundizar en la palabra. En cuanto al tema que nos compete hoy sobre el tema de la voluntariedad o la obligatoriedad de la ofrenda, debemos asegurarnos de que lo que creemos realmente es bíblico. Así que yo quiero hacerle la pregunta: ¿la ofrenda es voluntaria u obligatoria? Que levanten la mano los que creen que son voluntarias. Uy, una gran mayoría. ¿Los que creen que son obligatorias? Oh, minoría, vale. Bueno, vamos a estudiar el tema. Vamos a estudiar el tema. No, no es una pregunta trampa. No es una pregunta trampa. Un momentito, ¿qué dice Teo? ¿Que tiene doble sentido? No. ¿Que tiene dos respuestas? A ver, un segundito. Un segundito. ¿Cuáles son las dos respuestas? Sí y no. Obligatoria y voluntaria. A ver. Entiéndanme bien la pregunta. No estamos hablando de otra cosa que de si nosotros, estamos hablando para la iglesia, para nosotros la ofrenda es obligatoria o es voluntaria, para los cristianos. A ver, Estela dice que es obligatoria porque es un mandato. A ver si ese mandato lo encontramos en la Biblia. Y voluntaria porque no se especifica la cantidad. Bueno, vamos a estudiar el tema en profundidad, ¿vale? Cuando algunos hermanos a lo largo de esta semana me preguntaron: oye, pastor, me tiene loco con la ofrenda. Y hasta un hermano en Madrid me dice: pastor, me ha dejado con la intriga, ahora no tengo más remedio que liarme ahí a escudriñar. Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Hay que escudriñar la palabra. Mire, mientras la obligación del diezmo no es una obligación para la iglesia, sino para Israel, las ofrendas sí lo son para la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la ofrenda es una obligación del cristiano? Para el sostenimiento de la iglesia. ¿Alguien me levantó la mano por allí? Bueno, vamos a ver. ¿Se enseña en el Nuevo Testamento a la iglesia que la iglesia debe diezmar? No. Hay quien usa Mateo capítulo 23, verso 23. Vamos a verlo. Estamos cerquita ahí, como estábamos en Marcos, Mateo 23, 23. Hay quien usa este pasaje para decir que los cristianos tenemos que diezmar. Mateo 23, 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, aquí algunos dicen que Jesús está diciendo que hay que ser misericordioso, que hay que ser justicia, que hay que tener fe, pero también hay que diezmar. Claro, ¿cómo podemos entender este pasaje? Recuerden, siempre haciéndole preguntas. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús.
Ahora, ¿con quién está hablando? ¿Está hablando con sus discípulos? No. ¿Con quién está hablando? Con los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran judíos. Sí. Por tanto, ellos estaban bajo la ley de Moisés. Y Moisés determinó que el diezmo como un impuesto para el pueblo de Israel. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos judíos? Por tanto, a nosotros no nos corresponde esto. ¿Ok? Aquí Jesús está hablando con judíos de una obligación que tenían los judíos en aquella época. ¿Ok? Hoy en día, como nosotros no somos judíos y no estamos bajo la ley de Moisés, Pablo lo dice en Romanos 6:14, ¿verdad? Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, el diezmo no nos corresponde a nosotros. Ahora, ¿alguien me puede decir si Jesús alguna vez ordenó a sus discípulos dar el diezmo? ¿Alguna vez Jesús enseñó a sus discípulos que dieran el diezmo? No. ¿Alguna vez Pablo, el apóstol Pablo, que desarrolla toda la doctrina cristiana, alguna vez el apóstol Pablo enseñó que los cristianos debíamos dar el diezmo? No. ¿Cobró diezmo Jesús? No. ¿Cobró diezmo Pablo? No. ¿Tengo yo que cobrar diezmo? No. Porque en Número 18:24 dice que solo los levitas pueden cobrar diezmos. Y yo no soy un levita, no defiendo de la tribu de Leví. Por tanto, yo no puedo recibir diezmos. Y los levitas, los que de verdad descienden de la tribu de Leví, solo pueden recibir diezmos de los hijos de Israel. Así que aunque yo fuera levita, no puedo recibir diezmos vuestros porque ustedes no descienden de los hijos de Israel. ¿Verdad? Y aunque yo fuera levita y ustedes fueran de los hijos de Israel, yo no podría recibir diezmos, porque les estaría poniendo bajo la ley de Moisés y sacándoles de la gracia. Por tanto, los diezmos no son para la iglesia. ¿Claro? Ok. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de las ofrendas. Muchos. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ir a Levítico, capítulo 7. Versículo 37. Levítico 7, 37. ¿Lo tienen? Es muy importante que presten atención. Dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová, es decir, Dios, a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Así que conforme a este pasaje, hermanos, la pregunta es, ¿estas ofrendas eran obligatorias o voluntarias? Para el pueblo de Israel me refiero. Eran obligatorias, ¿verdad? Eran una ley. Por tanto, la ley debía cumplirse. Si tú infringes una ley, te conviertes ¿en qué? En delincuente. ¿Ok? Y esta era la ley que tenía el pueblo. El pueblo judío se gobernaba por las leyes que Dios le dio a Moisés. 613 mandamientos que formaban toda la ley del pueblo judío. Aunque después, como hemos leído en Marcos en capítulo 7, los rabinos, los maestros, los escribas, pusieron otros muchos mandamientos que nada tenían que ver con los mandamientos de Dios. Pero en realidad, los mandamientos de Dios para el pueblo judío fueron 613 mandamientos. Los 10 mandamientos los resume todo. ¿Ok?
pero eran 613 mandamientos. Entre esos 613 mandamientos, Dios le había dado la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones, del sacrificio por la paz, etc. Era una ley que Dios mandó, fíjense ahí, como dice claramente en el versículo 38, la cual mandó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen ofrenda. ¿Un mandamiento es voluntario? No, un mandato no es voluntario. Un mandato hay que cumplirlo. Si no cumples el mandamiento de Dios, ¿te conviertes en qué? En pecador. ¿Ok? Si no cumples una ley, te conviertes en delincuente. Si no cumples un mandamiento de Dios, te convierte en pecador. Era para el pueblo de Israel, esta ofrenda o estas ofrendas eran obligatorias. ¿Lo tienen claro o no? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver otros pasajes. Ahora bien, esta ley era para Israel, ¿verdad? ¿O era para la iglesia? ¿O era para ambos? ¿Por qué sabemos que no era para la iglesia? Porque ahí está hablando de lo que Dios mandó a Israel en el desierto, ¿verdad? Por tanto, nosotros no somos de los hijos de Israel, por tanto no nos alcanza este mandamiento a nosotros. Ahí es, mandó a los hijos de Israel. Por tanto, no es para la iglesia. Esta ofrenda era obligatoria para los judíos. Amén. Ahora, no todos los mandamientos de Dios son para todos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ir un poquito más adelante, Levítico capítulo 22. Levítico 22, versículos 17 y 19. Dice Levítico 22, 17 y 18, perdón. 17 y 18. Dice, también habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Señor, ¿ahí de qué está hablando? ¿De ofrendas voluntarias o obligatorias? Es importante fijarse bien. ¿Está hablando de voluntaria o obligatoria? Oscar dice que de las dos. Fíjese, los votos eran voluntarios. Los votos eran, tú podías hacer voto o no. Pero si tú hacías voto, después estabas obligado a pagar la ofrenda por ese voto. ¿Ok? Por tanto, el voto era voluntario, pero la ofrenda del voto era obligatoria. ¿Ok? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, aunque también habla de ofrendas voluntarias, ¿no? Ahora, Primera de Samuel, capítulo 2, un poquito más adelante. Vamos avanzando en la historia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 29. ...2:29... dice la palabra del Señor, ¿por qué habéis hollado? Hollado es pisar, pisado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo, que dice, mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Fíjense aquí, Dios está exhortando al sacerdote Elí porque había permitido que sus hijos tomaran de la ofrenda lo mejor y pusieran para la ofrenda para Dios lo peor. ¿Ok? Y Dios está aquí reclamando a Elí, pero dice, mis ofrendas que yo mandé, eran ofrendas obligatorias. ¿Ok? Ahora, es importante que veamos que también hay en Levítico ofrendas voluntarias, un poquito más adelante, un poquito más atrás, Levítico 23:38. Levítico 23:38. (23:38) dice, además de los días de reposo del Señor, de vuestros dones, de vuestros regalos, eso significa dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras, ¿qué? Ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar al Señor. Es decir, que además de las ofrendas obligatorias, el pueblo podía ofrecer voluntariamente al Señor. Por tanto, en el Antiguo Testamento vemos que había ofrendas obligatorias, pero que también había ofrendas voluntarias. Ahora, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? ¿Son voluntarias o son obligatorias las ofrendas para los cristianos? Vamos a estudiar un texto que hemos visto muchas veces y que incluso hemos estudiado en profundidad, pero vamos a profundizar un poquito más hoy. ¿Ustedes creen que es posible profundizar más en un texto que ya hemos estudiado? Es posible cuando nos detenemos y le hacemos pregunta al texto. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 16, quiero darme prisa porque no quiero de verdad dejar el tema a la mitad porque es muy interesante. Primera de Corintios 16, 2. Este todo lo conocemos, ya lo hemos estudiado antes, pero dice ahí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿qué dice? Algo. ¿Te dice qué cantidad debes poner? No. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Para poder entender bien este pasaje tenemos que hacerle 3 preguntas. La primera, ¿de qué ofrenda está hablando Pablo aquí? ¿De las ofrendas del Antiguo Testamento relacionadas con los sacrificios por el pecado, la culpa, las consagraciones o el sacrificio de paz? ¿O está hablando de las ofrendas por los votos? ¿De qué ofrenda está hablando Pablo aquí? De la iglesia. Para los santos. ¿Y quiénes eran los santos? ¿Perdón? La congregación. Concretamente, esta ofrenda era para los santos de Jerusalén. Usted sabe que en aquella época había mucha hambre, que los primeros cristianos vendieron sus propiedades y como el Señor no vino tan pronto como ellos creían que iba a venir a llevárselos al cielo, al vender sus propiedades, al dejar sus trabajos, esperando que el Señor viniera, se quedaron muertos de hambre. Y fue necesario que el apóstol Pablo recogiera ofrendas por las demás congregaciones para llevársela a los de Jerusalén. Así que aquí está hablando concretamente de la ofrenda para los santos. Porque dice, fíjese, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, y aquí los santos, Pablo no se refiere a los santos de madera, porque en esta época los cristianos no tenían santos de madera. ¿Ok? Para los santos de Jerusalén. Haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Ahora la pregunta es, ¿esta ofrenda para los santos era obligatoria o era voluntaria? Obligatoria. Ordené, ¿verdad? Dice en el versículo 1. Pablo ordenó recoger esta ofrenda.
Pero ¿estaban los cristianos obligados a dar? El Señor no dio esa orden. O sea, cuando veas a tu hermano, ¿qué enseña Jesús en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46? Me disteis de comer, me visteis sediento y me disteis de beber. Me visteis desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños. Ahí Jesús estaba ordenando a sus discípulos atender las necesidades de los hermanos. Por tanto, era un mandamiento del Señor Jesús. Y Pablo, al ordenar recoger esta ofrenda para los hermanos que estaban en Jerusalén, estaba siguiendo ese mandato del Señor Jesús. Es una obligación. Ya lo vimos la semana pasada. Que ¿cómo podemos decir a un hermano que viene a pedirnos ayuda, cómo le podemos decir, Dios te bendiga, cuando nosotros tenemos con qué ayudarle? Claro, cuando Pablo decía algo que no era mandamiento del Señor, decía, esto lo digo de propio mío, pero no siempre. No siempre, porque a veces hay pasajes de Pablo que se toman como mandamientos cuando no lo son, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿ayudar al que lo necesita es un mandamiento del Señor, sí o no? Sí. Por tanto, es una obligación del cristiano, ayudar al que lo necesita. Si un hermano en la iglesia o una familia está padeciendo necesidad, no podemos decirle que Dios te bendiga. Tenemos que ayudarla. Es nuestra obligación. No es, bueno, si tú quieres colaborar, no. Mira, hermano, aquí o nos mojamos todos o todos somos unos pecadores. Porque estamos desobedeciendo al Señor. La Escritura es clara al respecto de esto. Por tanto, esta ofrenda para ayudar a los santos era obligatoria. Aunque no se especifica cuánto tenía que dar cada uno. Dice ahí, cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo, según haya prosperado. Es decir, el que más haya prosperado, de más. El que menos haya prosperado, pues, de lo que pueda. Pero todos tenemos la obligación de ayudar al que lo necesita. ¿Sí o sí? ¿Están de acuerdo o no? Ahora, vamos a hacer dos preguntas más, porque he hecho una. La segunda es, cuando Pablo dice aquí cada primer día de la semana, ¿se refiere a todos los primeros días de la semana o solo a algunos? ¿Qué significa cada? Cada primer día de la semana. Es decir, cada domingo cuando os reunís, ¿significa algunos o todos? Todos. Por tanto, cuando dice ahí, cada uno de vosotros, ¿se refiere a algunos o a todos? ¿Entienden la importancia de prestar atención a los detalles? Cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros, tenemos esta obligación para con aquellos que padecen necesidad. ¿Todos tenían que dar lo mismo? No. Bueno, pues ponemos 10 euros cada uno y ayudamos. No. No es una vaquita para hacer una barbacoa. Es una ofrenda. Y cada uno mete la mano en la bolsa y suelta lo que buenamente pueda. Pero es una obligación para con Dios. Negarlo es negar la verdad de la palabra de Dios. Ahora bien, esto es en cuanto a la ofrenda para los santos. Pero ¿qué pasa con la ofrenda para el sustento de los pastores? Porque ustedes recordarán que vimos en 1 Corintios 9:14
como está escrito, ¿no? Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo podrá la Iglesia cumplir este mandamiento del Señor? ¿Cómo podrá sostener a sus pastores si no se recogen ofrendas? ¿Verdad? ¿Habrá que recoger una ofrenda para los pastores y otra para ayudar a los hermanos? ¿O con una hay para pagar al pastor y para ayudar a quien lo necesite? ¿Sí o no? ¿Debería? Claro, debería. Si todos somos conscientes de cuál es nuestra obligación, pues colaboramos en la medida en la que podemos, en la que Dios nos permite, porque depende de cómo Dios nos prospera, ¿verdad? Y colaboramos y la obra de Dios sigue adelante. Curiosamente, ustedes no van a encontrar ni un solo versículo bíblico en todo el Nuevo Testamento que indique que la ofrenda es algo voluntario. Sin embargo, muchas veces se ha dicho o se ha enseñado que la ofrenda es voluntaria, pero la ofrenda no es voluntaria. Tú decides qué cantidad tienes que dar, pero tienes la obligación de colaborar con la obra de Dios. Porque es un deber el sostener a las familias que tienen necesidades y es un deber sostener al siervo de Dios. Es lo que enseña la palabra de Dios. La cantidad es asunto entre tú y Dios. Nadie te tiene que decir lo que tú tienes que dar. Eso de que te digan, a ver, ¿cuánto gana usted? Tanto, pues entonces usted tiene que dar tanto. No, oiga, eso es un asunto entre Dios y yo. Cada uno como proponga en su corazón. ¿Ok? Ahora, déjenme ahondar un poco más. ¿Es correcto dar poco cuando Dios te provee mucho? No. La palabra dice, según haya prosperado. Por eso pregunto, ¿es correcto dar poco cuando hemos prosperado mucho? Pero a veces no tenemos en cuenta lo que Dios nos prospera, sino que siempre damos lo mismo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Según haya prosperado. Y el que prospera mucho, pues tiene que dar más. Y el que prospera menos, pues tiene que dar menos. Pero que tenemos que dar es nuestra obligación, así lo enseña la Iglesia, ¿verdad? Ahora, debemos cuidar de no caer en los extremos. Porque de haber estado dando diezmos, ofrendas, primicias, pactos, siembras y todo esa amalgama de mentiras, muchos han pasado a no dar nada más que las moneditas sueltas que le molesta en el bolsillo. Y tan malo está eso como lo otro. Hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 9, quiero que lo leamos, ya estamos terminando. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 7, dice, esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ok? No con tristeza, ni por necesidad, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Algunos han cambiado la palabra ama por bendice. Dios bendice, pero no es eso lo que dice ahí. Ahí no hay una promesa de bendición. Dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Pero esto es lo que enseña la palabra de Dios. La ofrenda es una obligación del cristiano, pero nadie te tiene que decir cuánto tienes que dar. Es un asunto entre tú y Dios. Pero es una obligación.
Mandato. Uno da por gratitud y también le da por amor, Claro. y por temor al Señor. Claro. ¿No ves, Claro. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? No, yo me lo he ganado con mi trabajo, con tu trabajo. Y si no tuvieras salud, tendrías trabajo. ¿Y quién te ha dado ese trabajo? ¿Verdad? O sea, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Nada. Ahora, hay que tener mucho cuidado con no dejarse engañar. Es verdad que muchos están aprovechándose de la ignorancia de las gentes para sacarle las entrañas. Y eso está mal. Pero negarse a colaborar con la obra de Dios también está mal. Y te perjudica. Porque si tú no cumples con la voluntad de Dios, eso va contra ti. Por tanto, tenemos que buscar el equilibrio entre huir del abuso y el no caer en otro abuso. ¿Verdad? Que la iglesia me lo dé todo, pero yo no le doy nada a la iglesia. Ambas posturas son erróneas. Preguntas. Se nos ha ido el tiempo, así que si alguien tiene alguna pregunta, que la haga ahora o calle para siempre. Dice, oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices, y quien quiera hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Sí, ese es un pasaje que yo tenía aquí, no lo he citado por no alargar más el tema, pero Segunda de Crónica 24 también habla de ese tema. Y bueno, el pueblo, Dios, para la obra de restauración de la casa de Dios, el pueblo dio mucho más de lo necesario, de tal modo que hubo que decirle al pueblo, no traigan más, porque traían pendientes, astrillos, oro, plata, madera, piedra, trajeron tantas cosas que tenían de sobra para hacer la obra de la casa del Señor, y hubo que decirle al pueblo, no traigan más, porque el pueblo se sentía agradecido a Dios. La cuestión es, ¿te sientes tú agradecido a Dios? ¿Y se lo muestras? ¿Cómo lo haces? ¿Solamente cantándole? ¿O también colaboras con su obra? Bueno, cada uno haga lo que crea que debe hacer, ¿no? Pero lo que enseña la palabra es que todos tenemos un compromiso con la obra del Señor, con los que tienen necesidad y también con los pastores. Nadie tiene que decirte cuánto, eso es cosa entre tú y Dios. Porque si antes dábamos cuando estábamos engañados, ahora que conocemos la verdad, con más agradecimiento a Dios. Sí, pero a lo mejor sin eso, porque antes te sacaban hasta los ojos. Ahora no es necesario que dé tus ojos. ¿Verdad? Porque antes yo sé de personas que sí, que le han sacado hasta las alianzas de boda, ¿no? Entonces, no es correcto eso. Una cosa es colaborar con la obra de Dios, con el sostenimiento de los ministerios, y otra cosa es abusar, ¿no? Evitemos los extremos. Busquemos la verdad en la palabra de Dios, que para eso se nos ha dejado escrita, ¿no? Claro, por eso es importante que lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Porque leíamos al principio del estudio, ¿verdad? En la introducción, leíamos Deuteronomio capítulo 6, donde dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Entonces es así que tenemos que hacer lo que debemos hacer, de corazón, para el Señor, no para los hombres. Porque así también lo dice Pablo, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
¿Alguna otra pregunta? Pues entonces terminamos aquí por hoy. Bueno, nos hemos quedado en el versículo 9, pero no hemos ni avanzado, nos hemos quedado donde estábamos. Pero es una bendición poder profundizar en la palabra y poder descubrir la verdad en las Sagradas Escrituras. Amén. Así que alguien, por favor, que voluntariamente quiera dirigirnos en oración, que lo haga en voz alta. Amén. Gracias por estos tiempos que nos permite estar en comunión contigo, aprendiendo de ellos, Señor. Sigue poniendo el deseo en la gente, Señor, de tu diablo. Que no queremos que alienta ni incidentes, sino que nos concentremos en ti y en tu palabra, que es un mandato que tú has dado para nosotros. Ahora donde quiera que vayamos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.